Hola a todos. En esta primera semana vamos a introducir la definición más básica que va a aparecer a lo largo de todo este cuatrimestre, que es la definición de tipo abstracto de datos. En particular nos vamos a centrar en tres objetivos. Uno, que sepáis lo que es un tipo abstracto de datos y para qué sirve. Dos, que conozcáis aquellos mecanismos de C++ relativos a la programación orientada a objetos. ¿Vale? Todo esto va a ser transversal a lo largo de la asignatura. Y por último, que conozcáis las definiciones necesarias que aparecen cuando estudiáis los tipos abstractos de datos. ¿Vale? En particular nos interesa la noción de modelo, la noción de representación y la noción de invariante de representación. Aunque en este curso no vamos a estar centrados en la verificación formal de todos los algoritmos que vayan a aparecer a lo largo del curso, sí que los conceptos de modelo y de representación van a aparecer y es necesario que los entendáis. Bueno, pues en este vídeo vamos a motivar la existencia de los tipos abstractos de datos y lo vamos a hacer con un pequeño juego, por llamarlo de alguna manera. ¿Vale? La implementación del juego que vamos a hacer es bastante sencilla y podríamos decir que es un ejercicio de fundamentos de programación 1. Pero aún así van a ir apareciendo cosas que nos van a llevar a la necesidad de una abstracción de aquellos tipos de datos que vayamos utilizando. Comencemos explicando en qué consiste el juego. Vamos a tener dos jugadores. El primero de ellos dice una letra de la A a la Z, por ejemplo la N. La segunda jugadora dice otra. De manera alternativa, los dos van diciendo letras hasta que uno de ellos dice una letra que ya se ha dicho antes, bien sea por él mismo o bien sea, como pasa en este caso, por la otra persona. El jugador que dice la primera letra repetida es el que pierde. ¿Vale? Implementar esto es un ejercicio de primero. ¿Vale? Lo primero que se nos viene a la cabeza es, pues vamos a tener que almacenar en un array en el que vamos a ir añadiendo las letras a medida que se vayan mencionando. De modo que cada vez que alguien dice una letra, pues tenemos que recorrer las posiciones anteriores del array para saber si esa letra ya se había dicho antes o no. En otras palabras, necesitamos almacenar el conjunto de letras nombradas hasta el momento. ¿Cómo representamos ese conjunto? Mediante los tipos de datos que ya conocemos, pues vamos a suponer, por simplificar, que solo se permiten las letras mayúsculas del alfabeto inglés, ¿vale? Que consta de un total de 26 letras. Así que tendríamos esta definición y vamos a tener un array cuya capacidad máxima es de 26 elementos, en el cual pues vamos a ir añadiendo letras. También tenemos un campo que llamamos numchar, que nos dice el número de letras que hemos introducido en el array hasta ese momento. ¿Vale? Por ejemplo, si numchar vale 3, significa que las tres primeras posiciones contienen letras y el resto pues son posiciones que consideramos vacías. ¿Vale? Lo que tienen en realidad pues son valores basura, pero que no nos interesan. En otras palabras, el campo numchars contiene la primera posición del array que consideramos vacía. Así que vamos a tener una función que recibe un carácter C, un conjunto de caracteres, y nos diga si C pertenece o no a ese conjunto de caracteres. Para eso, pues vamos a hacer una búsqueda lineal, con la que ya pues deberíais estar más que familiarizados. Tenemos una variable i que contiene la posición en la que empezamos a buscar, inicialmente 0, y vamos a ir incrementándola hasta que o bien se llegue a la primera posición vacía, entonces pues ahí afirmamos que no hemos encontrado el elemento, o hasta que se llegue al carácter que se está buscando. Por otro lado, tenemos aquí la función principal. Tenemos una variable que nos dice si el jugador actual pues es el jugador 1 o el jugador 2. Por otro lado, tenemos el conjunto de letras nombradas hasta el momento, que inicialmente no tiene elementos. Preguntamos al jugador actual por la primera letra. Para eso llamo una función auxiliar, preguntar letra, cuya implementación pues, no nos interesa demasiado y no la vamos a ver. Si la letra no se ha dicho anteriormente, pues la vamos a añadir al array de letras en la primera posición no vacía. Y a continuación, pues la primera posición no vacía pasaría a ser la que está justo a la derecha. Es decir, incrementamos en 1 la variable o el campo numchars. Después de eso, pasamos el turno al otro jugador y pedimos la letra para ese nuevo jugador. Volvemos a comprobar si esa letra está en el conjunto y repetimos en bucle hasta que el jugador actual dice una letra que ya está en el conjunto. Entonces ese es el jugador que ha perdido. ¿Vale? Imprimimos un mensaje diciendo que el jugador ha perdido y nos salimos y terminamos. Si queremos comprobar que esto funciona, podemos hacerlo. En efecto, empieza el jugador 1,
que dice la letra B, luego el jugador 2 dice la D, luego el 1 la A, el segundo la N, por ejemplo. Luego van diciendo más letras, pues por ejemplo hasta que el jugador 2 dice la D, que ya la había dicho él mismo antes, y por tanto el jugador 2 ha perdido. Con el juego ya terminado, supongamos que se nos ocurre una idea feliz. Y decimos, bueno, nosotros sabemos que el alfabeto inglés tiene 26 letras. Podríamos pensar en haber representado el conjunto de letras hasta el momento no como un array de caracteres, sino como un array de booleanos. ¿Vale? Tendríamos este tipo de datos y nuestro array de booleanos le vamos a llamar star. Es un array con 26 posiciones, desde las cuales pues, la posición 0 corresponde a la letra A, la posición siguiente, la 1, corresponde a la letra B, etcétera, hasta la última posición que corresponde a la Z. Si la A está en el conjunto de letras mencionadas hasta ese momento, su posición correspondiente tendría el valor true, y si no, pues tendría el valor false. Así, inicialmente voy a empezar con un array en el que todas las letras tienen el valor false y yo voy estableciendo a true aquellas letras que se vayan diciendo. De este modo, el procedimiento para saber si una letra está o no en el conjunto pues es bastante sencillo. Miro el código de la letra mayúscula, el código ASCII, que está entre 65, que corresponde a la A, y el 90, que corresponde a la Z. Le resto el código correspondiente a la letra A, que es el 65, y con eso el número me va a quedar entre 0 y 25. Y entonces busco en la posición del array que corresponda. Si la posición es true, entonces devuelvo que la letra sí está en el conjunto. Y si es false, devuelvo que la letra no está en el conjunto. Vuelvo a compilar mi programa y aquí empiezan los problemas. El compilador se queja, para empezar, que no existe el campo numchars, porque lo he eliminado. Por otro lado, tampoco existe el array elementos, porque lo he cambiado. Ahora es un array de booleanos que que se llama sta. En cambio, el compilador no se me ha quejado sobre la función está en conjunto. ¿Por qué? Porque recibe un carácter y recibe un conjunto de char. Y eso pues sigue siendo así. Pero por desgracia, pues nuestro programa no compila. Y vamos a tener que hacer más cambios. Antes de que nos metamos en ello, vamos a parar a pensar un poco. ¿Qué es lo que hemos hecho mal? Sabemos que si cambiamos los campos de nuestro tipo de datos conjunto char, tenemos que propagar esos cambios allá donde se haga uso explícito de esos campos. En particular, nuestra función main, que se debería encargar de la lógica del juego, menciona explícitamente los campos del conjunto char. ¿Vale? Si os fijáis, pues mencionaba explícitamente el array elementos, la variable o el campo numchars, etc. Por tanto, esa variable se ve afectada por el cambio de la definición del tipo. Lo ideal sería que los cambios en conjunto char tuviesen el menor impacto posible en el resto de componentes del programa, sobre todo en aquellas componentes que no tienen que ver nada con la representación interna de los conjuntos. ¿Cómo sabemos las operaciones que pueden verse afectadas por ese cambio? Pues la respuesta a esta pregunta está en el objeto de esta asignatura, en los tipos abstractos de datos, que vamos a introducir en el siguiente vídeo.